Una marea humana de migrantes hondureños está abriendo paso por Guatemala con el objetivo de llegar a la frontera estadounidense. Son alrededor de 3.000 personas. La mayoría cruzaron la frontera entre los dos países por el paso de Corinto, forzando el cordón de policías y militares que trataba de frenar su avance. Esto ocurre en plena pandemia. El presidente guatemalteco, Alejandro Yamatei, ha ordenado que todos los migrantes hondureños sean detenidos y expulsados del país. En Guatemala somos respetuosos del derecho humano de migrar, pero no seremos tolerantes de que se haga de forma violenta e ilegal, como lo hicieron hoy. Les pedimos a todos los que entraron ilegalmente que por favor procedan a regresar, porque en este momento se ha dado la orden de que sean detenidos en el territorio guatemalteco todos aquellos que han entrado ilegalmente y sean retornados a la frontera de su país. Esta caravana partió el miércoles por la noche de San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras. Está compuesta sobre todo por hombres jóvenes, pero también hay muchas mujeres y niños, la mayoría sin mascarilla. No temen tanto a la COVID-19 como enfermedad. De lo que huyen es del desempleo y de la falta de oportunidades en un país cuya economía está peor que nunca debido a la pandemia. Resulta de que el país se vino en cuarentena, todos quedaron en encierro, sin trabajo. No, y es que el gobierno no sirve y no nos ha aportado nada en lo que es en la pandemia. Muchos hemos perdido el trabajo y aquí andamos. Y entonces, ¿para dónde vamos? Para adelante, porque no tenemos trabajo, no tenemos nada que hacer. Los migrantes han dividido por varias rutas en el norte de Guatemala, con la intención de adentrarse en México en su camino hacia Estados Unidos, sin importarles que se trate de una misión casi imposible. No, man. Vienen de México, por la tienen ahí aparte, los vienen bajando hasta allá, mire, ve. Sí, a la mecha, no, así no se vale. Va a llegar hasta allá, pues. ¿Ah? Va a llegar hasta allá. Todo esto va a atenderse usted. Muchos que no, muchos que son del estado. Yo todo no más muchachos, no más muchachos. Ya valió verga. Yo que hoy pensaba ganar. El otro puente de piedra. ¡Arrojen al camarero ahí! ¡Vista al frente! ¡Vista al frente! ¡Arrojen al reportero al río! No, hombre, esperen los tantitos, ahorita vienen los demás ciclos para llevarlos. ¿Y cuándo te dio tu título? Puta, ni yo que estudié la secundaria, bueno, yo todavía ya tienen título. ¿Cómo no se deja venir la caravana con piedras y palos? Anda un, ¿cómo se llama? Un tronco ahí, ¿no? Allá ven. ¿Ah? ¿Qué viste? Ya. Mira que entraron, motoristas, ¿cuántas más de migración? ¿Qué no los van a dejar entrar, pues? Es que hoy sí no los van a dejar pasar, ¿no? No, ya no. Ahí viene la, ¿cómo se llama? Los de... Lástima, no hay mucho triciclo porque hay mucha gente para llevar. ¿Fecha? Esto acaba de ser del cubrebocas en las horas. Ahí viene el nacional, viene de último. A ver, ahí viene el número bueno, ¿no? Soldados. Por favor, posición de firmes o descanso, pero vista al frente. Soldados van a ir primero.
soldados van a ir primero. Mira. Ey, párate,